¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Mensaje Directo. Luego de las noticias, como siempre, hoy dos invitados. Estamos con Liliana Lamperti Fernández, doctora en Biología Celular. Me demoré un poquito en toda la descripción, doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Concepción, investigadora en área cardiovascular y diagnóstico molecular de las enfermedades crónicas y directora técnico del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de COVID para la red ANIT-MinSal. Liliana, bienvenida, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Javier. Y tenemos a Iván Hinojosa Toledo, profesor de la UCSC, doctor en Ciencias Biológicas, dedicado a la investigación sobre la contaminación acústica subacuática y la contaminación por plásticos en diversos lugares del país. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ustedes por asistir. Partamos con lo siguiente. A ver, los dos participaron del Congreso Futuro en la mañana en distintos paneles. Vamos a comenzar contigo, Liliana. ¿De qué expusiste? Si nos puedes contar la experiencia de haber estado en Congreso Futuro y qué es lo que principalmente abordaron. Bueno, muchas gracias. Sí, fue muy provechoso en la mañana toda la discusión que se dio en torno al tema de nuestro panel, que era virología y generación de vacunas. En ese aspecto, nuestro invitado uruguayo, Gonzalo Montori, puso en el escenario lo que ha sido estos 2 años de vertiginoso avance, tanto en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, y cómo han ido creciendo y desarrollándose otras áreas nuevas, ¿cierto?, requeridas justamente a raíz de la pandemia. Así que fue muy interesante la discusión. En lo particular, mi enfoque es hacia el área de la salud y sobre todo las secuelas que están dejando a la población el hecho de pasar por un cuadro de infección por COVID. En este caso, Iván, tú participaste del otro panel. ¿Qué expusiste ahí? Exacto, participé en el otro panel donde estábamos hablando sobre el cambio climático y adaptación. Tuvimos a la doctora internacional Cobb Barrett, que es integrante del panel intergubernamental para el cambio climático. Estuvimos conversando de qué es lo que hace el panel, cómo se juntan estos científicos y tratan de dar indicaciones a los distintos gobiernos de cuáles son las medidas que se tienen que ir tomando. Y lo que se discutió básicamente es cuál es nuestra responsabilidad también como ciudadanos frente a este cambio climático que ya es inminente. ¿Qué medidas tomar? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo podemos cambiar nuestras conductas éticas si es que sabemos que el cambio climático ya está aquí sobre nosotros? Sí. Y también hablamos un poco de distintos planificación urbanística con el profesor Iván Cartes también, de cómo nosotros desde la planificación urbana también podemos ir aportando, por ejemplo, con captadores de agua lluvia, con huertos comunitarios, techos verdes, por ejemplo, en las ciudades. Ese tipo de cosas. Estuvo muy entretenida la discusión. Encuentro que fue una discusión muy provechosa y la idea justamente es tratar de generar conciencia para generar pequeños cambios que puedan ayudar a este cambio climático inminente. Claro, pequeños cambios, de repente uno dice pequeños cambios, pero son cambios muy bruscos los que necesitamos y esta generación está llamada a aquello. Liliana, vamos por el tema sanitario. Pregunta básica, ¿pensaste alguna vez que íbamos a estar en una pandemia? Ay, no, jamás. Ya. Jamás me habría imaginado. Yo dije que con el terremoto lo habíamos vivido todo. Ya. Pero la verdad que cuando llega este escenario y estamos comenzando un 2020 en que estábamos pensando en lo mismo de cada año, ¿cierto? En nuestras actividades académicas y titulando a los que ya habían terminado sus títulos, y estábamos en ese escenario cuando empieza a sonar esto, y la verdad que es tan vertiginoso, es tan rápido este cambio que tenemos que hacer de switch para enfrentar algo que yo, la verdad, no lo había vivido y no es lo mismo que a ti te cuenten lo que es una pandemia a vivirla, de todas maneras. Claro, te comentaban sobre la fiebre española, claro. Estábamos hablando de peste, estábamos hablando de los avances científicos que se hicieron esos años, pero claro, tú en este mundo como que básicamente lo estás viviendo como científico. Sí. Mira, yo creo que ahí hay yo valoro, resalto, agradezco, la verdad, una solidaridad entre los colegas, entre los estudiantes, entre la comunidad universitaria, una solidaridad
para reaccionar y ponerse al servicio. Yo creo que eso ha destacado a nivel de todas las universidades de Chile, que esta red ANID, ¿cierto?, hace ese reflejo, qué lindo y qué solidario que nosotros salgamos de nuestras actividades y nos pongamos al servicio de lo que eran los requerimientos en distintos ámbitos para Chile. Sí, Iván, lo mismo. ¿Pensaste tener una pandemia de este carácter que cambió todo de un día para otro? Porque ya el cambio climático lo veníamos viendo hace tiempo, pero la pandemia apareció de un par de meses a otro y quedó la grande en el mundo. Exactamente, no, nunca, es algo impensado, pero sí se había visto en películas, ¿ah? Y siempre cuando uno, no sé, se me vino a la mente ahora, por ejemplo, la película 12 monos, Ya. que era, que era una película de ciencia ficción, pero que hablaba también de una pandemia, pero era de origen distinto, era de un origen un poco más, ¿cómo lo podríamos decir?, eh, soltaron un virus a algún humano, pero acá nosotros nos damos cuenta que este, creo yo, y de hecho hay alguna información por ahí también dando vuelta, que estos virus aparentemente van a ser, o estas pandemias van a ser un poquitito más frecuentes justamente por esta pérdida de la biodiversidad que nosotros estamos teniendo, por el mismo cambio global que nosotros como humanos hemos dejado en este planeta. Estamos siendo más expuestos a un contacto con virus nuevos. No sé qué opina ahí la doctora, pero yo creo que por ahí hay que tener un ojo también, y se mezclan estas cosas del cambio climático o el cambio global, que el cambio global es todos los efectos que nosotros estamos haciendo sobre nuestro planeta, estamos siendo o estamos llegando a tener una exposición mayor sobre nuevos virus. Sí, o sea, por ejemplo, tú estás en, una zona de hoy día que es muy rica científicamente. Sí. Lo mismo el cambio climático, pero claramente, por ejemplo, me imagino que, por ejemplo, a Iván le pasa, no sé, con que hubiese un tremendo desastre supernatural en todo el mundo, cosa que, por ejemplo, pasó con la pandemia ahora. ¿Cómo visualiza los próximos años? Es una pregunta difícil la que voy a hacer. La voy a cambiar por no visualizar los próximos años. ¿Cuánto más deberíamos convivir con el COVID-19? Ya, sí, por ahí creo que va un poco el enfoque. Ya. Creo que nosotros estamos hoy día aprendiendo a convivir en un nuevo escenario que tal vez no era tan notorio. Yo creo que esto venía de antes, habíamos vivido pandemia, acuérdense la H1N1, ya habíamos tenido experiencia, pero creo que nunca a lo mejor a este nivel. Y habían enseñanzas de otros países asiáticos donde el vivir con la mascarilla ya no es un tema, ¿cierto? No. Y a nosotros nos ha costado porque para nosotros fue impuesto. Tal vez ahora estamos reaccionando y estamos como entendiendo qué es lo que significa vivir en una situación de pandemia y que, claro, vamos a cortar los tiempos a lo que eran históricamente las pandemias, pero no los vamos a erradicar. Por lo tanto, yo creo que este 2022 es un año en que vamos a aprender a tener un poco más de relajo quizás interior, no vamos a vivir con esa aprensión. Sabemos que tenemos elementos que nos están protegiendo, como los programas de vacuna. Sabemos que hemos aprendido a vivir y socializar, pero yo creo que va a ser paulatino. Esto no es un sí o no y se acaba de un día para otro. Iván, consultarte por lo siguiente. Bueno, cuando comenzó la pandemia el mundo se paralizó. Varias de la industria o de los entes contaminantes, como por ejemplo los vuelos, fueron uno de los principales afectados. Veíamos imágenes de repente que eran un poquito fake news algunos, que un cambio así exponencial del planeta en muchos aspectos. ¿Cuánto benefició la pandemia al cambio climático en nuestro país o a nuestro planeta en general? ¿Le hizo bien un poco, no? Yo creo que sí, no tengo el dato preciso de cuántos gases de efecto invernadero se dejaron de producir durante la pandemia, pero sí el dato que tengo es, como también estudio el efecto de la contaminación acústica bajo el agua, ahí tenemos el dato de cómo disminuyó la contaminación acústica en algunos de los puertos. Por ejemplo, el puerto de Vancouver en Canadá tuvo una disminución sustancial del ruido antropogénico, donde las especies de orcas empezaron a aparecer más cerca de la costa, aparecieron otras especies de ballenas. En Italia también, en Venecia, se vio que poblaciones de delfines empezaron a acercarse más hacia la costa. Entonces, justamente porque el ruido generado por los motores de las embarcaciones dejó de estar ahí tan presente. Aparecieron, no sé si se acuerdan, pero aparecieron también fauna nativa en distintos lugares.
que empezaron a llegar a las ciudades por haber menos humanos dando vueltas. Sí, fue realmente increíble. Entonces, esta pandemia sí se notó que nosotros estamos haciendo un efecto indeseado sobre la fauna, sobre la biodiversidad. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, ciencias, cambio climático, ¿nos afrontamos en uno de los momentos más cruciales o no, según tu visión de nuestro planeta? Mira, a mí me encantaría pensar que esto va a servir para a lo mejor un antes y un después de un replanteamiento personal de las personas. O sea, decir que la verdad que lo que nos ha tocado vivir de manera obligada, quizás en la mirada de lo que ha sido positivo para tomar otras acciones en relación a cómo me desempeño en mi trabajo, cómo me movilizo y cómo hago, ¿cierto?, también mis tareas en el hogar. O sea, yo creo que hay una perspectiva de apreciar lo que tenemos y cuidarlo. Entonces yo creo que ahí le va a gustar este término de cuidar, porque evidentemente estamos mucho más conscientes de que en esta obligatoriedad a restringirnos, el espacio que tenemos lo tenemos que tener sano, agradable. Si tenemos que caminar solo a una cuadra de mi casa porque no puedo moverme más, oye, que sea de calidad y que sea un entorno que propicie tanto el respeto a las personas como al medio ambiente. Sí, ¿tendremos un antes y un después o no, Iván? ¿O se nos olvida, tenemos una memoria muy a corto plazo? Eso es lo malo. Uy, esa es una pregunta interesante, pero yo creo que nosotros somos animales que nos olvidamos rápidamente de las cosas que nos han pasado. Pero yo creo que igual esta pandemia esta nueva forma de vida con el COVID nos va a hacer reflexionar sobre varias cosas como humanidad. Yo creo que tengo fe en eso, pero también tengo esta sensación de que somos animales con memoria a corto plazo. Sí, si no nos cogeríamos los mismos presidentes 2 veces. Sí, una cosa así. Chiquillos, nosotros vamos a ir a la primera pausa comercial. Ya vamos a la mitad de nuestro programa. En el segundo bloque vamos a andar un poquitito más rápido con una pregunta y respuesta más corta, para seguir abordando lo que también, por supuesto, hoy día estuvieron expresando en Congreso Futuro, que la idea es que la gente que ha participado en Congreso Futuro entienda las ciencias de una forma mucho más llamativa, mucho más simple también, y que ha participado un montón de gente a través de los años que se ha desarrollado. Así que vamos a la pausa y ya regresamos y seguimos conversando con nuestros invitados. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los 9 años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras, porque somos todas estudiantes de la universidad, estamos viviendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería, y el básquetbol en sí se parece mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera del área de salud, aquí cada lugar es un mundo diferente, y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas, y por lo mismo escogí la carrera que escogí, y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campus Concepción. Hay dos opciones: o cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia, y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile.
Estamos de vuelta en Mensaje Directo a nuestros dos invitados, Liliana Lamperti e Iván Hinojosa. Liliana, bueno, ¿qué te pareció participar en Congreso Fútbol? ¿Primera vez que participas? Sí, primera vez. Bueno, para mí ha sido una experiencia interesante, articular primero que nada con Gonzalo Montori, que vivió una experiencia similar a nuestra realidad como país. Entonces me gustó mucho esta interacción, pero también me gustó los mensajes, me gustó dejar esos mensajes plasmados que tienen que ver con el Congreso Futuro, ¿cierto? Lo que deseamos, lo que nos gustaría, hacia dónde aspiramos, producto de toda esta reflexión que hicimos. Iván, primera vez que participas, ¿no? Sí, primera vez que participo y también quedé muy contento. De hecho, me gustó muchísimo estar compartiendo el panel con la expositora internacional Cobarret, con Camila y con Iván Cartes. Y lo interesante también es que Iván Cartes es un planificador urbano y eso fue mezclarnos como, bueno, yo científico de las ciencias del mar, con él, urbanista. Fue interesante no solo las conversaciones que tuvimos ahí mismo en el panel, sino que las conversaciones que tuvimos en backstage y todo lo que empezamos a conversar, la interacción que se generó fue magnífica. Súper. Liliana, volviendo al tema de la pandemia, Sí. ¿Las cuarentenas las ves cercanas, lejanas nuevamente, teniendo en cuenta el avance del virus, sobre todo la variante Omicron? Sí. No creo que vayamos a regresar a la cuarentena como la vivimos. Tendría que ser demasiado, que se escapara demasiado, ¿cierto? Hoy día el manejo sanitario, se sigue haciendo testeo. Nosotros estamos recibiendo y procesando diariamente 400 muestras y se suman a todas al testeo regional. Eso se sigue realizando. Y aquí, bueno, va a haber algo que es propio de una variante. O sea, la variante tiene un comportamiento, es inevitable. Trae cierto, nuevamente un contagio, va a haber una aceleración de los contagios y va a tener que haber nuevamente una caída. El tema es que nosotros sigamos comportándonos bien, que tengamos ese resguardo y cumpliendo con las medidas sanitarias que tanto nos han enseñado y reiterado durante estos 2 años. ¿Nos cuesta, sí o no? Cuesta, uno se olvida, obviamente, pero mira, en tomar bien, ¿cierto?, ese recordatorio y no tomarlo a mal, yo creo que yo estoy para ayudarte y tú estás para ayudarme a mí en eso. La solidaridad con el otro. Sí. Iván, esta vuelta, entre comillas, la nueva normalidad, de volver a hacer las cosas como antes, preocupa un poquito, ¿no? Teniendo en cuenta que volver a hacer las cosas como antes quizá no nos ayuda mucho con el planeta. Sí, pues no solo, o sea, volver a hacer las cosas como antes claramente no va a pasar. Yo creo que aquí llegó algo que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus por un buen ratito más, yo creo, y tener estas medidas que dice la profesora es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ventilación. Las medidas de ventilación no tenemos que dejarlas de lado bajo ningún motivo en la sala de clase, por ejemplo. Cuando volvamos con nuestras clases presenciales, que es lo que debería suceder ahora en marzo, la ventilación va a ser un tema fundamental. Hay que tener medidores de CO2, por ejemplo, nosotros estamos implementando medidores de CO2 para justamente tener ventilación permanente. Vamos a tener que vivir más abrigados, pero ventilando nuestros espacios. Vuelvo contigo con el tema de las vacunas. A ver, muchos escépticos hablaban al comienzo de esto cuando apareció la vacuna contra el COVID, la primera autorizada, que fue la de Pfizer, ¿verdad? Que había tenido muy poco tiempo de desarrollo, que cómo era posible, que no confiaban en la vacuna. Hoy que ya está totalmente demostrado que sí son efectivas, las UCI ya bajaron su nivel de estrés, por lo menos con los pacientes COVID. ¿Cómo ves que la gente aún no crea la vacuna y no se decide vacunar? Hemos tenido ejemplos emblemáticos, como por ejemplo Novak Djokovic, que fue expulsado de Australia y no se había vacunado. Bárbara Rivero, el otro día la misma situación. ¿Qué te parece eso, el argumento que presentan algunas personas? Claro. Mira, desde el punto de vista de investigación, se reconoce como que la investigación más completa que uno puede tener a sus manos es un ensayo clínico. Y lo de la vacuna es este ensayo clínico más masivo que hemos tenido, al igual que la pandemia. O sea, así como la pandemia ha sido, ¿cierto?, algo tan inmenso e inmanejable desde la perspectiva que es mundial,
El tema de las vacunas ha sido un desarrollo tecnológico en el área médica y que hoy día se está probando en muchas partes del mundo en forma simultánea, y eso es lo que hoy día estamos recibiendo como información. O sea, tomar la decisión de iniciar la vacunación con una u otra vacuna no es al azar, sino que es producto de toda la información científica que se ha entregado y que se ha ensayado. Ahora, la eficacia y la seguridad se siguen monitoreando, esto no ha terminado, y se sigue evaluando si existe algún efecto adverso que va a tener que ser siempre registrado y considerado con la continuidad de una u otra vacuna. Ahora, el tema es que las vacunas también van a tener que ir variando de acuerdo a la variante que esté predominando en el momento de pandemia, ¿cierto?, que vamos a seguir paulatinamente, esperemos, decayendo. ¿Y cuánto nos perjudica esas personas que no se vacunan? Mira, el riesgo de no vacunarse significa que tú, que estás tratando de acotarlo, ¿cierto?, se te escapa, se te sale como un brazo de pulpo. Y ese brazo de pulpo nuevamente, ¿cierto?, se empieza a escapar. Lo que uno quiere es empezar a acotar, y eso se logra teniendo a la población vacunada para evitar los cuadros que son más severos. Eso fue un poco el enfoque en la mañana. Nadie quiere tener hospitalizados, entubados y con secuelas. Entonces, esa gravedad es la que estamos tratando de evitar, no la infección, porque yo me voy a infectar probablemente igual si me expongo, pero mi cuadro va a ser mucho más llevadero que lo que fue en el 2020. ¿Qué opinas sobre las vacunas, Iván? Opino exactamente igual que la profesora Liliana. Aquí, mientras más vacunados, más controlados vamos a ir teniendo el virus. Es la forma que necesitamos para empezar a convivir con los virus. Las vacunas es la solución al problema, no, por ningún motivo es algo negativo, es la forma que nosotros tenemos de control. Y esas vacunas van a tener que tener también una ingeniería y una investigación que tiene que ir creciendo con las distintas variantes que vayan apareciendo. Mira la pregunta que debe hacer. ¿Cuál es la vacuna que existe o que puede haber para el cambio climático? ¿Qué le agregaría a esa vacuna? Mira, la vacuna es darse cuenta primero de cuánto, por ejemplo, cuál es tu huella de carbono que dejas en tu cotidianidad. Y cuando pones eso en conciencia, y después, no solo en conciencia, sino que le das un valor ético, ahí tú te vas a dar cuenta realmente, o vas a empezar a reducir tu huella de carbono. Por ejemplo, ¿cómo me transporto a mi lugar de trabajo? Normalmente en auto. Pero ¿qué pasa si agarro la bicicleta? Los días que se pueda, los días que no llueva. ¿Cuánto voy a disminuir mi huella de carbono? O si tengo que no sé, pues, tomarme una bebida. ¿Compro la bebida en bebida de envase de medio litro o la compro en un envase de 4 litros, por decir tal? ¿Y la reciclo o no? O la reciclo o no la reciclo. Pero el reciclaje también es medio, ¿cómo lo podría decir? Medio perverso, porque el reciclaje también involucra una cantidad de transporte que a veces tampoco los números dan. ¿Ya? Lo ideal es tratar de consumir menos. Es cambiar nuestra cultura o cambiar el paradigma del consumismo exacerbado que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos una producción de plástico que es una locura. Tenemos una producción de ropa que también es una locura. Hay basureros de ropa, no sé si han visto en las noticias en Iquique. Montañas de basura. Montañas de ropa. Y esto es porque hay una cultura instaurada del consumismo exacerbado que tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cuál sería la vacuna para el cambio climático? Una vacuna de conciencia y ética en tu mente. Antes de que me lo voy a volver con Liliana, pero tengo una pregunta para Iván para el final del programa. Respecto a... ya te consultaba cuánto durará más la pandemia y si estamos en el momento ideal para una gran evolución científica. Lo comentábamos fuera de cámara antes. ¿Estamos en un momento ideal o no? O sea, estamos en un momento de mucha conciencia del aporte que ha hecho la ciencia en esta pandemia. Ya. Yo creo que eso es innegable. El aporte científico, el desarrollo tecnológico ha aportado muchísimo en la pandemia.
Ahora, lo importante sería que tuviéramos la retribución, ¿cierto? Todos los que hacemos ciencia, amamos la ciencia, y a los que les gusta la ciencia, ojalá hubiera una retribución de reflexionar, ¿estamos aportando realmente a ese gran esfuerzo que hay o esa gran potencialidad? Porque aquí en términos reales tenemos potencialidad, que no las estamos ocupando al 100%, probablemente por la falta de recursos. Entonces, somos formados, por lo menos yo respondo a lo que hacemos en esta universidad y me imagino que en todo Chile, porque nuestros profesionales no tienen nada que envidiar a ningún otro profesional de países, ¿cierto?, más desarrollados. Nuestros profesionales están en un excelente nivel, muy alto nivel. Entonces, ¿qué falta? Falta ese empuje, ese punch, ¿cierto?, para que podamos tener fondos para hacer investigación, hacer ciencia. Y hagámosla con esta necesidad que se surgió ahora. O sea, había un problema real, exacto. Dinero y voluntad, y podríamos quizás hacer vacunas acá. Sí, ¿por qué no? Me queda claro. Iván, la pregunta que me quedaba y que tengo siempre la duda cuando voy al supermercado. A ver, nos eliminaron las bolsas plásticas, de eso no hay duda. Pero nos venden una que cuesta 500 o 1000 pesos y que tiene, a mi parecer, que con ese plástico haces como 500 de las otras bolsas. ¿Estoy muy equivocado yo o es así? No, así es. El tema, el origen de la bolsa plástica, de la eliminación de la bolsa plástica, era porque ese era el principal ítem que uno veía en todas partes. Lo veía ahí flotando en el mar, lo veía ahí bajo el agua, lo veía ahí encima del agua. Ibas a lugares rurales y estaban arriba de los árboles. La bolsa de supermercado antigua, esa estaba por todas partes por su liviandad y porque volaba, se dispersaba. Y por ahí partieron las ideas de eliminar esa bolsa plástica. ¿Y por qué se eliminaron? Es para que uno ande con sus bolsas plásticas. Es para que uno ande portando sus bolsas, puede ser plástica, puede ser lo que quiera, pero que le den más de un uso, ¿ya? Y no es la idea que compres tú la bolsa que te ofrecen al supermercado o la de cartón. La idea es que tú andes portando tus bolsas que tengan más de un uso. Esa es la idea de la eliminación de la bolsa plástica, no que compres otra bolsa plástica. Sí. Porque efectivamente la bolsa plástica nueva que vas a comprar tiene una huella de carbono mucho mayor que la bolsa anterior. Es difícil que a uno no se le quede la bolsa así. Chiquillos. Pero ese es un cambio de cultura, es un cambio que tenemos que acostumbrarnos a lo antiguo. ¿Te acuerdas que antes vendían las achiquemos pirguas? la bolsa y lo que quepa ahí es suficiente, no más. No Claro, agregar. fui por pan al supermercado, pero salí con la mitad del carro lleno. Claro, y te faltó bolsa y Que compraste otra. Esa es justamente esta cultura del consumismo exacerbado, que de alguna manera tenemos que empezar a hacernos conscientes que no es sustentable. No es sustentable en el tiempo estar consumiendo como lo estamos haciendo hoy en día. Sí, es complejo, súper difícil. Lo bueno es que la pizza viene en caja de cartón por último. Chiquillos, quiero agradecerles que hayan llegado y que hayan asistido a nuestro programa, por supuesto, a esta conversación. Nuevamente invitados para otra sesión, por supuesto, en muy poquito el tiempo el que tenemos para poder abordar estos temas. Y nosotros, por supuesto, agradecerles a ustedes sus comentarios a través de redes sociales y revivir este programa en www.tvu.cl. Así que, Liliana, Iván, Gracias, muchas Javier. gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un día agotador, así que vayan a descansar. Que estén muy Muchas bien. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.